Qué lindo es dar buenas noticias. ¿Te parece arrancar así? No lo tenía previsto. Mirá qué fuerte. Mirá qué sopapo de... no de realidad, ¿no? De historia reciente. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando. Que vuelvan las ideas. En la 530, en nuestra querida casa, 4 de la tarde, 4 minutitos. Vamos a compartir lindas historias, me parece, en la jornada de hoy. Algunas nos podrán picar un poquito, otras nos llevarán mansos y calmos hacia el fin de semana, pero de eso se trata la vida. Hasta las 6 de la tarde, insisto, por la 530. Salud la barra, querida. ¿Qué haces, Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te vi muy atento, dije, es Néstor el primero. Muy atento. ¿Cuándo me Muy viste prendido, muy atento? ahora, recién, muy prendido. Ya en posición de ataque. Los extrañé ayer, que no vino, entonces hoy estaba ¿Viste? muy ¿Ves cómo concentrado. estás? Muy bien. Che, voy a saludar, porque ayer estuve en la Universidad Nacional de Lomas, Sí. de Zamora. Me atendieron muy bien, una actividad que estuvo Atilio Borón y varios más, pero sobre todo quiero saludar a Eduardo Urbano, a Alberto Sola y a otras autoridades de Alberto la Sola, qué Universidad grande. de Lomas que nos atendieron divino, en una jornada de mucha gente, mucha participación, que iba a continuar hoy por el paro universitario, no se dio. Sí. Pero me gustó mucho estar en ese campus. ¿La charla era sobre? Eran 2 jornadas sobre temas diversos, en particular la de ayer tenía que ver con el mundo actual, con Argentina, el rol de Argentina, los BRICS, China, Brasil, Trump, todo un No me escenario jodas que mundial. hablaste de China. ¿Cómo? Hablaste de China, no me jodas. Sí, Pará, su fue uno de los especialidad. temas. Por eso digo. Fue uno de los temas por los cuales me Ojo que hoy invitaron. trajo a Albania, ¿eh? Trajo a Albania. ¡Esa! Hoy vamos a hablar de Albania. Muy bien. Hola, Luispa, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Los chivos eran ahora. Yo tengo 2 libros que quería... Era que chivo no, y salud, tiene razón. de amigos, de compañeros. Bueno, Muy amoroso. está Está muy bien. Beto Solas hace No, porque si son los bastante- chivos ahora, avisen. Hace bastante que no Tenemos lo veo. tortilla peruana, Gran cantor el Beto Gran cantor Solas. y es profesor universitario hace Y muchos docente. años en Lomas, ¿no? Pero canta muy bien. el Beto. Sí, Con muy el bien. gran Quique Pessoa hacían unas duplas muy buenas. ¿Con Quique Pessoa? Con Quique Pessoa, claro que si nos está escuchando le mandamos un abrazo enorme. Muy bien. Y andaba siempre... Bueno, con Mario, ¿no? Yo con él, a Beto lo conocí con Mario Con Mario Weifeld. Weifeld, claro. Los viernes venía con su grupo y cantaban unos temazos de folclore impresionantes. Muy bien. ¿Qué dice Mariano Hamilton? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Yo le mando un abrazo a mi mamá y a mi papá, que Muy nos bien. miran desde el cielo. Bueno. ¿Qué sé yo? Está Ya que bien. vamos a mandar saludos, mandemos saludos. Bueno, 4 y 8 de la tarde. Enseguida vamos con el Perdón, resumen. en el mejor de los casos nos miran desde el cielo. Bueno, está bien. Nunca se sabe. Por eso, Hay que por ver eso. Por eso, qué hay en del otro terapia. lado. En el Eso- mejor de los casos. En terapia se resuelve. Claro, perdón que interrumpí. No. Bueno, estamos arrancando que vuelvan, insisto. A ver, enseguida vamos con el resumen de la semana. Vamos a hablar con Carlos en un ratito. Terminó hace unos minutos la reunión de Provincias Unidas o gobernadores de Provincias Unidas así es. en Río Cuarto, en la sociedad rural de Río Cuarto. Y ahí hay algo para mencionar, me parece algo interesante. Se va armando como un mapa, ¿no? Se van ubicando actores políticos en distintos lugares. Enseguida vamos a repasar algunas definiciones que creo que son elocuentes, pero básicamente van por la gestión. Es muy llamativa la frase que viene usando Puyaro, Maximiliano Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, porque dice superávit fiscal o equilibrio fiscal, pero con la gente adentro, e inmediatamente después, por si alguien siente alguna reminiscencia, algún run run de otra cosa, kirchnerismo nunca más, lo dice abiertamente, o sea, menciona la misma frase. Y Bueno, hacen parece que mucho hincapié en estudió, la ¿no? gestión. Estudió. Bueno, se están preparando, están madurando una representación que ellos deben entender puede alojar lo que viene. Es decir, están pensando 2 cosas, están pensando en la debacle del gobierno, incluso hay quien cuenta que esta formación o que esta construcción se adelantó, que estaba pensada para diciembre, pero se adelanta en virtud de cómo ven al De las al oportunidades. gobierno, claro. No, en virtud de las oportunidades. Exactamente, en virtud de las oportunidades. Y al mismo tiempo una elección en la provincia de Buenos Aires muy buena de Fuerza Patria, peronismo y aliados, etcétera, del campo nacional y popular, más allá de las ausencias, más allá de todo. Entonces están ahí como observando, ¿no? Y seguramente tratando de conquistar el oído del poder económico. Ujú, así Seguramente es. en esa intentona. Seguramente. Pero se expresa tan claramente cuando uno lee los discursos, cuando escucha los discursos, que ahora lo vamos a repasar. Y me parece que el otro elemento sobre el que podemos conversar, si quieren unos minutos, tiene que ver con
creo yo, lo que será la palabra del presidente de la Nación el próximo lunes, cadena nacional, 9 de la noche, presentando el presupuesto. Que no quiere decir que el gobierno se haya decidido en el año que viene a tener un presupuesto o a gobernar con presupuesto. Quiere decir que va a hacer la presentación, seguramente irá muy a la banda, digamos, en términos de ajuste, de renovar el ajuste, porque además está cada vez más comprometido su plan económico. Y después hay que ver, si dicen, no lo quiero, no presento nada, ¿no? Y no terminan aceptando, se rechaza y no presentan otra cosa. Sí, me parece que eso nos puede ayudar a mirar un poco para adelante, más allá de la semana que hemos tenido. Y te sumo un tema que sin duda también atraviesa todo lo que vos mencionaste, que es la movilización que hay en este momento de Congreso a Plaza de Mayo, que nuclea fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras del Garraham, que hoy están de paro, tuvieron asamblea por la mañana, y a los sectores universitarios, distintos sectores universitarios, porque hay estudiantes, docentes, hay representantes de las facultades también, representantes de los rectores, que comparten la movilización. Se está terminando de cerrar lo que ya parece un calendario definido. En principio, el miércoles que viene, diputados trataría la ley de emergencia pediátrica, y el 24, es decir, el otro miércoles, la ley de presupuesto universitario. La intención de la oposición, por supuesto, era tratar los dos vetos juntos. El tema es que no sabe si le dan las cuentas para llegar a tiempo con las dos cuestiones. A esta hora todavía es así. Veremos si hay algún cambio, porque tiene que ver con eso. Los cambios tienen que ver con eso. La intención es discutir los dos temas el miércoles que viene. Llegarían con emergencia pediátrica. Hay que ver si llegan con la discusión de los dos vetos para el miércoles que viene. Con lo cual habría una marcha concentrada en el tema salud el miércoles que viene y una gran marcha universitaria. La gran marcha universitaria sería el 24. Por supuesto, desde la oposición están haciendo un esfuerzo enorme porque confluya todo, ¿no? Que confluya el tratamiento de los dos vetos, porque de esa manera también confluye la marcha. Bueno, en el transcurso del programa vamos a ver si tenemos algo más de información sobre eso, porque es muy importante en virtud de lo que plantea Luispa, porque las dos movilizaciones universitarias que ya transcurrieron, que es cierto que no fueron solo universitarias, que confluyeron un montón de actores, cayeron sobre la escena, distintas escenas del gobierno, distintos momentos del gobierno. Una movilización así, yo creo que es pregunta, ¿no? Una movilización de esas características, como ya saben los sectores que rechazan el ajuste, que pueden hacer, nucleadas alrededor del financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y yo te sumaría al tema de discapacidad. En este momento el gobierno, ¿qué momento nos plantea, ¿no? Y el gobierno está coqueteando todo el tiempo de su crisis política a pasar a una crisis institucional. Todo el tiempo está coqueteando con esa escena, porque además hay que agregarle las denuncias por corrupción. Hoy se presentó Cerimedo hoy o ayer, ya estoy muy mareado. No, es de hoy. Se presentó Cerimedo, uno de los titulares de la derecha diario, se presentó a declarar en la causa que se está llevando adelante por la causa 3, digamos, ¿no? Y Cerimedo lo que dijo fue, sí, a mí Españolo me habló Españolo en su momento. En distintas oportunidades, en fragmentos, digamos, pero me habló. Me habló concretamente sobre lo que dicen los audios, de un esquema de recaudación ilegal. ¿Por qué lo hace Cerimedo? Cerimedo lo debe hacer también por precaución, porque fue una de las personas con las cuales se supo que estuvo haciendo catarsis Diego Españolo, y en algún momento, ¿se acuerdan? Estaba la pregunta si no había sido él el que lo había grabado. El que lo había grabado. Entonces, debe decir, bueno, si sale todo, y yo después voy y digo otra cosa, estoy hasta la manija, qué sé yo, hipótesis. Pero entonces, todo eso también va avanzando. A medida que el plan económico en la calle fracasa, o ya viene como viene, y la tensión financiera aumenta. Un buen tema para averiguar es cómo se puso en práctica el veto de la ley de discapacidad, de emergencia a la gente con discapacidad, porque habrá presupuesto para eso. O sea, el gobierno habrá hay una versión sobre eso, que el gobierno lo que va a hacer es no judicializar, pues eso ya está rechazado y matarla sin dar plata. Matarla en la reglamentación. Claro, eso. Hacer una reglamentación, se está hablando bastante, bueno, ¿no? Entonces habría que tan compleja. Habría que estar atento con eso también, porque si no,
O sea, ahora se rechaza el veto de la emergencia pediátrica, se rechaza el veto del veto, se rechaza Sí. el veto, se rechaza el veto, pero se rechaza el veto, no Así termina de es. Ayer se ser, lo no preguntó- termina de ser un acto de voluntad, Ayer lo voluntarismo, ¿no? charlamos también con Carlos De Feo, secretario general de CONADU, Mm. y él decía, bueno, nosotros lo tenemos bastante asumido. Incluso si se da marcha atrás con el veto, si la Cámara, si el Parlamento en realidad logra dar marcha atrás con el veto, tenemos claro que el gobierno va a hacer lo posible por no aplicar la Y ley. bueno, pero entonces, La lucha sigue. claro, Entonces la lucha sigue. Sí. Mientras esté mi ley, la lucha sigue. bien. Bueno, vamos a temas planteados. Aprovechemos un ratito, hablamos de Albania, ¿en serio? ¿Verdad? ¿De los fideos de Albania no? Pues está la condena de Bolsonaro, tenemos Sí. una nota prevista, hubo interesantes debates en la ONU por Palestina y una posición de nuevo vergonzosa de Argentina al respecto, en fin, hay varios temas, y Albania es un chascarillo porque eligieron una ministra que está formada, en realidad es una inteligencia artificial con imagen de mujer que forma parte del gabinete de Albania, cosas serio de me estos decís? tiempos. Sí. O sea, hay un país, ¿Sabe mi ley esto? hay un Sí, país que bueno. tiene una ministra que es inteligencia. Tiene un que es- algoritmo, le ponen después una ¿Qué es un imagen algoritmo? de una señorita albanesa. Carajo. no, Hablábamos fuera de micrófono. Albania fue un país que en los años 60 estaba como a la izquierda de Mao. Había una fracción maoísta albanesa muy avanzada en sus ideales revolucionarios. Y estamos así, estamos en el horno. Bueno, el algoritmo al servicio de qué. Se va nutriendo la movilización sobre Sí. Avenida de Mayo. Se marchará desde el Congreso Sí, hacia Plaza de Mayo. Había mucha gente ya cuando yo venía caminando. ¿Cómo mutó como el escenario de las marchas, ¿no? Antes iba a reclamar a la Casa de Gobierno, como ahora es al pedo ir a reclamar a la Casa de Gobierno, se reclama ante el Congreso que hay una posibilidad de que te escuchen. Pero igual en este caso van a marchar hasta Sí, Plaza Sí, sí, de pero- Mayo. pero viste que todo, Sí, arrancan todo en el arranca en el Congreso Sí, porque es es el verdad. único lugar donde te dan bola. En el otro como... Te ignoran, ¿no? Claro, Prácticamente. ¿para qué vas? Yo lo pondría al revés. ¿Vos sabés? A ver. Yo pondría, de todas maneras, históricamente se han dado grandes movilizaciones. Estoy pensando, 2001, si no mal recuerdo, uno de los momentos emblemáticos también fue Congreso. Fue en el Congreso, 2001 claro. en la Pero noche. fue 19 de la noche. Fue más que Sí. nada en la Plaza de Mayo. El 20. Si no, No, me el 20 y el equivoco. 21 No, 20, 21 de la noche. No, también, pero tenés hay razón. una gran movilización, incluso Sí. con imágenes que uno retiene todavía, que En ese momento fue muy Sí. amplio, pero el Arrancando epicentro una de los puerta, incidentes fue Después en Plaza de Mayo. Pero yo lo pondría al revés. El Congreso ahora hay alguien que eventualmente da bola, claro. Y decir, eso estaba diciendo. Pero si ahora se modifica porque cambia un poco el momento, cambia el clima, habría que ver, interesante observar eso Sí. que plantea Claro que Mariano. Bueno, ¿qué más de política, Luis, para un ratito? Bueno, tenemos varias gremiales, ayer no llegamos a comentarlo, pero siguen apareciendo distintos casos de cierres de empresas, muy grave porque estamos hablando de muchos y muchas trabajadores, así que es un tema en el que también nos vamos a detener, además, por supuesto, de repasar el cronograma de actividades de universitarios y de salud de acá el miércoles, Sí. y por supuesto podemos escuchar algunos de los testimonios de los gobernadores en la reunión en Río Cuarto. Así lo haremos. Saludo a Sergio Berni, que reapareció en la escena. ¿No? Lo estábamos extrañando. ¿No? Vos. A Sergio Berni. Ponele. En un ratito lo Vos. escuchamos también. En fin. Mariano, de deportes y sociedad, ¿qué? Tenemos Copa Davis, tenemos rugby Sí. y fútbol. La Tenemos fecha arrancó las anoche, La sigue. fecha que arrancó anoche y Lindos también partidos. tenemos un homenaje. Homenaje. Que ahora no lo vamos a revelar. Muy bien. Viernes de homenaje. Vas a dejar la intriga. Con Mariano Hamilton. Nos vamos al resumen, el resumen que prepara, el resumen de la semana que prepara Mariano Randazzo para la audiencia de que vuelvan. Dale. Que necesitamos que el Hospital Garrahan reciba un salvataje del gobierno nacional, porque se está hundiendo, porque se está goteando los profesionales que se van, los insumos que faltan, y es una situación desesperante y angustiante para todos nosotros. Norma Lezana, dirigente gremial del Hospital Garrahan. No vamos a dar un paso atrás en defensa de este hospital, de la salud de los niños, de las infancias que este gobierno odia, maltrata y está dispuesta a pasar por encima su derecho a la salud, su derecho a la dignidad, todos a defender la universidad y el Hospital Garrahan. 20 horas, ruidazo nacional. La realidad que tenemos hoy básicamente no es solamente con los gastos de funcionamiento. Hoy uno de los problemas graves que estamos atravesando es la cuestión de los salarios para los docentes y no docentes. Eso es lo que hace que hoy estemos atravesando una situación fundamentalmente crítica. Ricardo Manetti, decano de Filosofía y Letras.
como no hay un presupuesto en el 2023 ni en el 2024 y este 2025, no existen las partidas que hacen al sostenimiento de nuestras universidades nacionales. Una de las cuestiones que estamos viviendo todos los días, además de tener que ajustar los gastos de funcionamiento, estamos todas las semanas recibiendo las noticias de docentes que dejan la universidad o que bien disminuyen su dedicación, de una dedicación exclusiva a dedicación simple, y eso implica el desmantelamiento de grupos de trabajo, de grupos de investigación, porque los sueldos están prácticamente todos por debajo del nivel de la pobreza. Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia. Que ni siquiera esta ley plantea un crecimiento de las universidades. Lo que plantea es que estemos a un nivel de funcionamiento normal que nos permita sostener lo que tenemos, nos brinda herramientas como para por lo menos mantener las universidades funcionando de manera normal. Es momento de hacer autocrítica, de analizar, de ver en qué fallamos, tanto en lo político como por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar, como lo explicó el presidente. Guillermo Francos. La derrota es compartida por todos nosotros, ¿no? Por todos los que integramos el equipo de gobierno y que seguramente no hemos sido capaces de transmitir lo que teníamos que transmitir. Y cada uno ha cometido los errores que le caben, ¿no? O sea, nadie de esto sale limpio, ¿no? Nosotros no cambiamos el norte por una elección. No lo vamos a hacer nunca. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir, pero el rumbo ya lo dijo el domingo el presidente, el rumbo no se modifica. Manuel Adorni. Ahora, cualquiera de los vetos nosotros los podemos explicar, sea por temas presupuestarios, sea porque son delirios populistas, o sea porque la ley va en contra incluso de lo que pretende el título de la ley hacer o mejorar. Entonces, nosotros no vamos a entrar en el juego populista, nosotros no nos vamos a correr del equilibrio fiscal. Bueno, me parece que si el presidente de la Nación decidió generar de nuevo categoría de ministerio al Ministerio del Interior, fue una decisión del presidente y creo que revela la voluntad y la vocación del presidente en primer lugar y del gobierno tener una voz nítida política de interlocución con los ejecutivos provinciales. Lisandro Catalán, ministro del Interior. Ahora, no hay posibilidad de desarrollo económico y de desarrollo que le llegue al ciudadano el bienestar económico si no hay una macroeconomía ordenada. El presidente evalúa que es necesario reforzar los diálogos políticos con una mirada también federal y en eso estamos. ¿Para qué? ¿Para la foto? No voy. Y para un diálogo en serio, que tengan una primera muestra. Mire, ¿sabe cuánto recibió Corrientes de ATN? 0. Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. Si no ocupan los aportes del Tesoro, que es para emergencia, lo razonable y lo sensato es que se distribuyan las provincias, si es plata que tiene ese destino. Puede ser que el camino de la corrección de la macroeconomía, de la baja de inflación, sea el correcto. Lamentablemente se nos ha escapado la tasa de interés y se nos ha ido el riesgo país. Eso hace que sea muy difícil invertir internamente y que puedan venir inversiones externas, con lo cual hay muchas cosas que corregir. Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe. Si nos escuchan, nosotros estamos en condiciones de mostrar que hay un camino distinto y ese camino estamos convencidos que es fortaleciendo al trabajo, a la industria y al campo en la República Argentina. No hay duda que la elección de Buenos Aires no digo que marca una tendencia, pero sí es una señal importante. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Donde el gobierno está notificado que tiene que empezar a considerar más las necesidades y la calidad de vida de la gente, porque solamente con las situaciones macroeconómicas o los resultados de las variables macroeconómicas no se solucionan los problemas de la gente. Apuesto al diálogo, que hemos soportado estoicamente todo tipo de agresiones y sin embargo entendemos que primero está la patria y en este caso primero está la patria chica. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. Hemos conversado, hemos acordado, hemos firmado en junio del año pasado convenios que no se han cumplido y la verdad que se hace muy difícil cuando con el que estás hablando no tiene poder de decisión. Yo personalmente creo que este gobierno está acabado. Creo que este gobierno, digamos, no tiene forma de salir adelante por el mismo sistema que ellos implementaron,
que es muy grave de todo este juego financiero que ha generado un esquema de corrupción financiera muy fuerte, donde se beneficiaron muy poco en detrimento del pueblo argentino. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Este gobierno creo que está en su etapa final, me parece a mí, y yo no soy golpista ni mucho menos, pero sí tenemos que evitar que se siga destruyendo la República Argentina y tratar de reconstruirla de donde está, para poner al servicio de la gente, ¿no? Milei, si me está escuchando, o presidente, o quien tenga por ahí escuchando, lo que fracasó es esta política económica, porque sus resultados son destruir trabajo, producción, acompañada además por esta insensibilidad e inoperancia. Axel Kicillof. Está chocando con la Constitución Nacional, está chocando con la división de poderes, está chocando con el federalismo en la Argentina, y no son cuestiones optativas. No es que decide Milei porque él es liberal, libertario, no sé qué con los perros, no sé qué con Karina, no sé qué. Tampoco nadie votó a Karina. Es que parece que la que manda es Karina Milei. Mariano Randazzo, el resumen de la semana. Vos sabés que me parece elocuente de quizá de lo que viene, donde hay que poner un poco el ojo en este rato que viene, en esta semana, digo. Tantas voces queriendo construir algo, ¿no? Creo que eso va a ser importante. En un rato repasamos algunas de las palabras de hace un ratito, por eso está en el resumen, de gobernadores de Provincias Unidas en Río Cuarto. Sí, de los 4 que fueron, ¿no? Porque algunos faltaron con aviso, sí, pero faltaron, sí. ¿No? Así que sí, los repasamos cuando quieras. Porque lo que dicen, insisto, me parece que hay una clave. Bueno, después vamos a hacer la venta como corresponde, pero miren, tenemos de vuelta los alfajorcitos de La Dominga. No vamos a hacer, insisto, en un ratito lo hacemos como corresponde. Son extraordinarios. Son alfajores nacionales y populares y tienen formas de todo tipo. A mí me tocó el Diego, mirá, acá. Y después está la estrella culona. En un ratito lo vamos a recomendar otra vez, como siempre, antes de que desaparezcan, claro. Antes que se anime a alguien a morderlo al Diego, por ejemplo, ¿no? Se ríe Néstor porque anda está afilando el comillo. Pero me encanta que la estrella culona se haya convertido en un símbolo popular, ¿no? A mí me habían regalado un sticker hace poquito, yo les había contado lo del sticker, y ya está en todos lados. Pero vaya, un alfajorcito ahora de chocolate y dulce de leche, vaya pensando, se viene el fin de semana, para esos que disfrutan ese ratito del café, en una reposerita, con los pies en el pasto. Palabras mayores. ¿Por qué no echado, echada o en plural, ¿no? En un silloncito mirando algo lindo en la tele y un poquito de paz y descanso para reconectar. Me vinieron ganas de todo eso viendo estos alfajorcitos. Trajo Mariano también la cuota de harina correspondiente, que no puede faltar, así que estamos bien munidos. Sí, pero no es cualquier cuota de harina, Trajo una delicia. A ver, ¿qué trajo? Se llama... son unas tortillas peruanas que hace la gente allí en la estación La Croce. Traje unos chipá, que también hace la señora allí, y unas cremonas que no son cremonas. Traje un montón. Muy bien. Bueno, en ese tono lo dice. En todo lúgubre lo dice. Bueno, 4:30 de la tarde se viene Heller, dale. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, buen viernes para vos. Mira, vos siempre revolvés algunos papeles y compartís con nosotros alguna lectura. Hoy trajimos nosotros algo para leer con vos. Pensando en lo que viene, ¿no? Vamos cerrando una semana que la hemos analizado bastante, y ya pensando en lo que viene. El próximo lunes el presidente por cadena nacional va a presentar el presupuesto. Después te vamos a preguntar, porque presentarlo no quiere decir que después lo vaya a intentar tenerlo, digamos, ¿no? Pero estaba leyendo una nota de Natalia López Gómez en página 12. El título es El ajuste que viene, cómo Milei planea cumplir las metas del Fondo Monetario después del 26 de octubre. Después de la derrota electoral, etcétera, etcétera, prepara un nuevo paquete de ajuste para cumplir con las metas del fondo. El plan que se aplicará con mayor intensidad después del 26 de octubre contempla reducción de salarios estatales, quita de subsidios a la energía y al transporte,
un recorte en las transferencias a las provincias. Y a esto se suman las reformas estructurales de alto impacto. Reforma jubilatoria que buscará elevar la edad de retiro y recalibrar los saberes. Una reforma laboral orientada a flexibilizar contrataciones y reducir costos para las empresas. Y poda en los programas sociales para achicar el gasto público. Y después cuenta, ¿no?, que se compromete a un superávit del 1.6, mucho más de lo que le había pedido el fondo, que era 1.3. Y yo inmediatamente pensé en vos, porque de alguna manera venís adelantando a prestar atención al 26, porque el 26 es el punto de quiebre para esto que efectivamente el gobierno tiene entre manos. Sí, de alguna manera, no, hace meses que vengo hablando de esto, de que miremos octubre, porque en octubre hay como un punto de inflexión. Y voy a volver a repetir una cosa. En octubre no se elige un nuevo gobierno, no se define un proyecto de país. Lo que se define en octubre es si el gobierno queda con las manos libres para avanzar y profundizar su modelo, o otro poder del Estado, el poder parlamentario, tiene las fortalezas necesarias para ponerle límite a esos avances que el gobierno plantea, o que el Fondo Monetario, o que el Círculo Rojo exige. Vos fijate que todas esas cosas requieren aprobación parlamentaria, porque aunque los hiciera por decreto, no les serviría a los eventuales interesados. Una reforma previsional, una reforma impositiva que no estuviera apoyada en una ley tratada como corresponde, aprobada por ambas cámaras del Congreso, no crea clima de inversión, es decir, porque todo eso se puede revertir luego en un gobierno de otro signo. En cambio, si está aprobado por el Parlamento y además esa ley establece que los conflictos que pudiera haber se dirimen en tribunales internacionales, abrochado. O sea, lo haría bajo, abrochado. Claro, lo haría bajo, si no lo hace traer el Congreso, quedaría en un contexto de muchísima tensión que no te da garantías de hacer las No, es que no se lo aceptarían. no se lo aceptarían porque sabrían que no tiene la fortaleza legítima o la legitimidad que requieren esos procesos de inversión. Estamos hablando de que todo lo que piden está circunscripto a que, si le dan todo lo que piden, habría inversiones en minería y combustibles, que son los dos grandes rubros, que desde luego existen apetitos, están las tierras raras y bueno, todo ese tipo de cosas. Vos fíjate que cuando uno dice tierras raras, estamos hablando de cosas por las que el presidente de Estados Unidos le pone condiciones a los préstamos que le da a Ucrania. Le dice, me tenés que pagar con territorios donde están las tierras raras que nosotros necesitamos para nuestra producción. Es decir, no estamos hablando de cosas menores. Claro. Todo esto tiene que ver con los desarrollos que ellos imaginan. Vos fíjate que cada vez están hablando más de la necesidad de producir más energía para sostener el uso de la inteligencia artificial, que reemplazaría cada vez más el trabajo de las personas. Les falta decir qué harían con las personas. Bueno, te iba a decir, ni siquiera, estamos hablando de lo legislativo, de la regla de juego, no estamos hablando ni de la calle, que significaría ese avance, ni de las tensiones. Pero yo completaba la idea, del proyecto, por lo que ellos van. Es decir, ellos necesitan leyes que apuntan a todas estas cosas que están vinculadas al proyecto global. El proyecto global apunta a desarrollos tecnológicos que sigan avanzando, apoyados en la inteligencia artificial, gran demandante de energía. Acordate que aquello que ya Milei decía, que Elon Musk iba a invertir en la Patagonia porque allí había grandes reservas de energía y además el clima, el sol, etcétera, 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 etcétera.
insisto en una cosa que no podemos dejar de pensar, que si ese programa tuviera éxito acá y en el mundo, al mundo le van a estar sobrando 3, 4 mil millones de personas. Que ya hoy casi le están sobrando, que son todos esos inmigrantes o esos que quieren inmigrar y no los dejan, a esos que los expulsan, que todo eso tiene que ver con que si no se establece un nuevo orden global en el que se trabaje, por ejemplo, en la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario, para repartir el trabajo que queda con la incorporación de la tecnología, y entonces que la gente en vez de trabajar 8 horas, trabaje 4 y gane lo mismo. Es decir, todo tiene solución. Hay que repartir la torta. ¿Sabés cómo varios levantaron la mano acá en la platea, no? ¿Quién labura 4 horas? Reducir la jornada laboral y ganar lo mismo. No, pero Pablo, parece que nos fuimos, pero ahora volvemos. No, te estoy diciendo inventar mi modelo. La revolución industrial generó eso. También cuando la revolución industrial viene, la primera reacción de los trabajadores es romper las máquinas. Y luego se dieron cuenta que tenían que pelear para que usando las máquinas trabajaran menos horas y ganaran lo mismo, y apareció la jornada de 8 horas. Claro que fueron duras luchas, gente que fue a la cárcel, gente que la mataron, todas las cosas que pasaron. No es gratis, no es solamente que acá vos y yo lo digamos y se hace. Por eso está bien cuando vos decís, es el Parlamento, es la calle, la pelea, es todo lo que hace a la confrontación de modelos. Pero el modelo que quiere consolidar un modelo productivo cada vez con menos gente, y que se va en la Argentina en primera fase comercia a la clase media, cosa que, vuelvo a repetir, no perdamos de vista, porque ya a los pobres más para sacarle no hay. La tajada que queda por la que vienen es por ese 40% de la sociedad, porque ya dijimos, hay un 10 que tiene el 60% de la riqueza, hay un 50 que tiene el 4% de la riqueza, y después hay un 40 que tiene el resto. Eso es por lo que vienen, y a esos le tenemos que hablar, y esos son los que tienen que estar más alerta el 26 de octubre y tienen que votar. Los otros, desde luego, porque los otros están defendiendo lo mínimo que hace a su subsistencia. Bueno, eso cuando ya, estamos hablando... de todas maneras, eso ya empezó, digamos, ¿no? Los sectores más... Claro. Que más han puesto hasta acá, además de los sectores populares, con la reducción de salarios, con de las tarifas, con servicios, etcétera, etcétera. Por todos lados. Pero sigue, porque todos los días, cuando uno ve, qué sé yo vería hoy lo que pasa en una fábrica de máquinas del campo, de cosechadora, Basali. Sí. Pero claro, si abrieron la importación incluso de maquinaria agrícola usada, ¿cómo no va a entrar en crisis las empresas que fabrican maquinaria agrícola aquí? Ahora, cuando la empresa entra en crisis, afecta a sus trabajadores, que además dejan de consumir y afectan a otros sectores de la economía, y así sigue el ajuste sin fin del que hemos hablado tantas veces. Entonces de eso tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir explicando, porque del otro lado hay una maquinaria infernal de propaganda, de instalación de otras ideas, de esta idea de que lo que hay que hacer es eliminar al Estado, eliminar impuestos, y entonces la economía va a crecer y todo va a florecer y va a haber trabajo para todos, etcétera, etcétera, etcétera. No resiste ningún camino ese análisis, porque enseguida, si te quedás sin impuestos, desde luego te quedás sin ningún servicio, te quedás
Vos pensás hoy, bueno, no habría hospitales, no habría colegios, las tarifas de los servicios públicos aumentarían de manera exponencial porque lo que se subsidia hoy a través de parte de los ingresos que obtiene el Estado con los impuestos dejaría de hacerlo. Y entonces todo en manos del mercado, tendrías un país para el 20%, el 30%, si me pongo generoso, y el resto agua y ajo. Carlos, ayer en QR tiraste una hipótesis, tu mirada, sobre lo que significa o lo que significó esa reunión de el gobierno, Francos, Catalán y Caputo, con los 3 gobernadores aliados, sí, con Esdero, con Frigerio y con Cornejo de Mendoza. Sí. En general nos reímos bastante sobre la cantidad de gobernadores, 3, que era muy poquito, pero vos tuviste otra mirada que te pido, aunque lo hayamos conversado ayer, se renuevan los públicos, sí, si la puedes compartir, porque me parece que es otra entrada de la escena. Yo creo que el gobierno está intentando, no sé si con los 3 gobernadores le alcanza, sí, pero algo así como, muchachos, nosotros necesitamos seguir teniendo la discrecionalidad que tenemos con los ATN para dárselos a los que queremos ayudar. Uh-huh. Y ustedes nos voltean el veto, lo que va a suceder es que la proporcionalidad de la distribución de los ATN es la de la... Se nos cortó el audio, che. Aguantame, Carlos, si vos me escuchás bien. Esperame un segundito porque dejamos de escucharlo a Carlos. ¿Se cortó? ¿Lo vamos a retomar? Bueno, ahí retomamos con Carlos un poco el testimonio. Lo que estaba contando es, le completo lo último para después entrar en el desglose. Él dice, cuidado con mirar la reunión y reírse de que son pocos, que no había nadie, porque si logra convencerse, por ahí no le alcanza, por ahí le falta un par, pero si convence a los propios de que en la repartija de los ATN, si queda como salió la ley consensuada por todos los gobernadores, ese goteo proporcional, la mayor proporción se va a llevar a la provincia de Buenos Aires. Claro. En cambio... Que es la que tiene más habitantes. En cambio, si ustedes nos permiten nuevamente, la discrecionalidad, entonces nosotros podemos volver a negociar, ustedes no vamos a estar alimentando al antagonista político principal y podemos volver a negociar como lo hacíamos antes. Eso cierra bastante con la idea de kirchnerismo nunca más que le dicen del otro lado, ¿no? Bueno, claro, conjuga. Y, de todas maneras, ese es otro sector, que es Provincias Unidas, que levanta la mano, trata de acumular poder, e irán a una negociación en la que ya Provincias Unidas le dice, mirá, yo voy, pero ponme la plata arriba de la mesa. Si no, porque ya fuimos varias veces y terminamos como los fieles de la iglesia y las palomas que hacía sí, referencia a Sáenz. A mí me cierra, no lo había escuchado, y a mí me cierra bastante. Lo que pasa es que políticamente no sé si tienen espacio como para no moverse frente a un veto de esa magnitud. ¿Entendés? Yo digo, más allá de los billetes, sí, hay una decisión política. Y de que le cierre el... Claro, hay una decisión política. Vos, el tipo te veta alguna decisión que vos tomaste sí, en un seno de gobernadores, 24 gobernadores sí, firmando para pedir, y vos te veta y vos no haces nada. Entonces sos un papa frita, claro, más allá de que te ponga el billete o no. A ver, Carlos, creo que recuperamos. ¿Escuchaste lo que decía Mariano sobre sí, claro, que más allá de que le convenga, quedan muy mal permitiendo que se yo no tengo duda. Yo tiré una teoría porque yo creo que las blancas juegan siempre, no es que dejan de jugar. Entonces, esa reunión ayer con esos 3 se produce, claro, los otros 5 se reunieron en Córdoba y dijeron, no, nosotros no vamos a mantenernos firmes porque ahí hay un proyecto político alternativo, sí, que es el proyecto de tercera vía. Uh-huh. Y ayer volvieron a ratificar. Nuestro objetivo es ni mileísmo ni kirchnerismo. Vamos por acá. Y lo dijeron sin vueltas, no estoy inventando nada. Sí, sí. El gobernador de Santa Fe lo dijo así, tal cual. No vuelve más, dijo, el kirchnerismo no vuelve más, dijo. No vuelven más, claro, se parece bastante a Nunca Más, sí, pero bueno, con Nunca Más bien no le fue, con No Vuelven Más tampoco le fue muy bien, porque en realidad su elección en la provincia fue bastante flojita.
Sí. Pero bueno, es un intento, yo lo señalo. Ahora, los 3 que se reunieron ayer no están en ese proyecto de tercera vía. Los 3 que se reunieron ayer están en el proyecto de apoyar a la Libertad Avanza. Y no sé hasta dónde van a sostener el pacto de los 24 o van a priorizar, por eso yo lo tiro como una hipótesis. Sí. El gobierno intenta, juega, el fondo está detrás y presiona, y les dice a estos gobernadores que tienen unas ganas bárbaras de formar parte de ese elenco, muchachos. Se nos vuelve a cortar el audio, Carlos, perdón, disculpas. ¿Hacemos por teléfono, completamos por teléfono? Sí, está fallando algo en el sistema nuestro del online. Ahora volvemos a recuperar con Carlos para que termine la idea por lo menos. Vamos por lo tradicional. Sí, vamos por lo tradicional. Claro, dice Carlos, no sé si va a salir, no quiere decir que salga, pero es una búsqueda. No. Es una búsqueda para tratar de romper un poco la escena. Por ahí mi lectura es muy voluntarista e infantil, de que los tipos no se van a dejar seducir por la plata y que porque eso los va a dejar por la mal plata parados, o por ser parte de ese esquema, no es claro, solo la plata. O por no quedar políticamente pegados al gobierno, qué sé yo, no sé. Por ahí no, al revés, por ser parte del esquema, claro, del esquema más amplio, ¿no? Exactamente, o sea, ellos, sea por la plata o sea por quedar pegados al gobierno, no sé si tienen la espalda como para poder negarse. Y yo la verdad me hablaría muy mal de Frigerio y de los otros 2, de Cornejo, y del tercero, que ahora no recuerdo quién era, el que se reunió ayer. Es Cornejo, Frigerio y Esdero de Chaco. Y Esdero de Chaco, que también, si vos firmás un acuerdo con 24 gobernadores, vos no podés desdecirte, por más que te reúnas con Milei. A mí me parece, por ahí soy bueno, ahí va lo claro, que veníamos hablando de cuánto se reseteó la política, si efectivamente da como para eso. Lo firmás y después borrás con el codo. Tan grosero, pero es muy grosero. Bueno, veremos cómo se... De tan grosero es casi ordinario, ¿no? Como tantas otras cosas que estamos viendo, tampoco que es que... ¿no? Sí. De una puteada no se le niega a nadie. Antes era un vaso de agua lo que no se le negaba a nadie. Claro, exactamente. Ahora te rajan una puteada. Claro. Bueno, vamos a ver, insisto, para mí es una teoría, es una mirada que puede salir o no, pero creo que es interesante como perspectiva. Bueno, ahí estamos tratando de recuperar la charla con Carlos. Se nos viene, además, insisto, el discurso del presidente por cadena nacional, donde va a poner en juego el presupuesto. Y quiero preguntarle a Carlos eso también, porque está metido en esa comisión. ¿Qué, Marian? No, es el lunes eso, ¿no? El lunes, 9 de la noche, por cadena nacional. Perfecto. Le va a quitar un poco de rating el Monday Night Football. No, olvídate. No, es más temprano, creo que es más temprano. ¿Arrancó? Sí, arrancó la semana pasada. ¿Primera semana? La primera, esta es la segunda semana. Sí. No, no le digamos a la gente de qué estamos hablando porque se llega a enterar nuestra audiencia lo que nos apasiona. En la 530, guevarista. Que a Hamilton y a quien les habla nos gusta el fútbol americano, se pudre todo. Ahora sí, Carlos. Y que comentamos los fines de semana los partidos. Terrible. Ahora sí, Carlos, retomamos por teléfono para que no se nos vuelva a interrumpir. Lo que dice Mariano es el análisis lógico, pero desde luego sería suponer que el gobierno no va a intentar nada. Claro. Que se queda manso, por eso decías... Se queda manso porque los 24 ya firmaron y por lo tanto no hay nada que hacer. Sin embargo, el gobierno rápidamente empezó a hacer reuniones. Sí, esto es dinámico. Y las reuniones tienen un objetivo, es cambiar la posición de algunos gobernadores para que influyan sobre sus diputados y diputadas, para que cambien su posición. Y lo van a seguir haciendo de acá al miércoles con algunos otros. Por ejemplo, yo no sé... Torres no estuvo en la reunión de Córdoba. Con aviso. Bueno, está bien, pero me recuerdo que es del PRO. Sí. Yo solo lo digo, nada más. Sí. Y bueno, y después están otros que ya hemos visto que negocian y si logran alguna cosa suelen acordar. Uh-huh. Sí, así que lo que está claro, es que lo que viene no es
la primera parte del mandato de Milei, ¿no? Se viene la construcción política de una posible, alternativa. Obvio, y le está claro que, creo yo, suponer que el gobierno va a asumir que perdió sin pelearla, y el Círculo Rojo no va a pelear, y el Fondo Monetario no va a pelear, y cada uno tocando todos los botones que tienen en las botoneras respectivas, sí. Sería subestimar la escena. Entonces, no es que Mariano sea inocente, como dijo él, pero creo que hay que tener en cuenta todos esos factores. Yo tengo la expectativa de que no lo logren, pero que lo van a intentar, casi diría que no tengo duda. Totalmente de acuerdo, Carlos, con vos. Bien. A ver, Carlos, ya que lo mencionaste, al Círculo Rojo, ¿cómo lo ves? Al Poder Económico, ¿cómo lo ves mirando este momento del gobierno? Pero es que ellos también dicen lo mismo. Las cosas están mal, pero necesitamos las reformas de fondo. Vos sabés que yo estoy cerrando las notas del domingo, y una de las notas la titulo Reformas de fondo y del fondo. Sí. ¿No? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice la UIA? Hay problemas, cierran empresas, tenemos que ir en las ventas, si no se puede, que yo cuánto. Necesitamos urgente una reforma impositiva y una reforma laboral. Esos son los dos grandes ejes en los que se pone. Que le bajen los impuestos. Entonces, ¿qué dice la sociedad rural? Hay que eliminar las retenciones, no alcanza con bajar un poquito. Entonces, es un país sin Estado, porque si es un país sin impuestos, es un país sin gestión pública. Claro. Está clarito, ¿no? Porque claro, hay que decirse, si vos eliminás los impuestos, tenés que eliminar todas las cosas que se hacen con los impuestos. Entre otras cosas, la coparticipación, ¿no? Pero te das cuenta que a dónde lleva eso, si lo profundizás, es absolutamente insostenible. Claro. Pero ellos van a intentar ir en esa dirección y tratar de insistir en el sector de la ciudadanía que ideológicamente puede todavía estar creyendo que el problema de la Argentina es que tiene muchos impuestos y mucha ineficiencia en la gestión pública, y que resolviendo esas dos cosas vamos a estar todos fenómenos y vamos a vivir en Suecia. Carlos, ¿cómo ves? Habría que decirle que Suecia tiene un Estado enorme, sí, y unos impuestos fenomenales. Yo me acuerdo, hace unos años, que fui por mis actividades en el banco, y me entrevisté con un colega de un banco sueco con el que almorcé, y él me dijo que a él le sacaban algo así como el 60% de su salario por impuestos. Uh-huh. Pero al ratito me agregó, pero mis hijos van a la escuela pública, todos nos atendemos en el hospital público, etcétera. Si los servicios son buenos en serio. Claro. Es lo que hay que lograr. El equilibrio entre el aporte contributivo con la prestación del Estado. Cuando uno habla de Estado eficiente, estamos hablando de que tiene que ser eficiente en serio, no es cualquier Estado. Claro. Se trata de Estado al voleo. Se trata de un Estado bien administrado, bien gestionado, Ahora, eso, mirá el Garrahan, tenés que pagarle buenos salarios a todos esos profesionales de excelencia que hay, porque si no se van. Es al revés de lo que ellos quieren hacer. Claro. Porque se van del CONICET, y se van porque oportunidades para los excelentes hay. Y el que se queda sin los excelentes es el pueblo argentino. Los que no pueden pagar. Eso es lo que hay que hacer entender. Y eso es lo que está en juego y lo que se discute. Carlos, ¿te imaginás el lunes un presidente queriendo imponer su presupuesto o queriendo otra vez gobernar sin presupuesto? A ver, el presidente ya presentó el presupuesto 2025. Sí. Esto ya lo hizo. El año pasado vino al Congreso en una sesión, también creo que fue nocturna, creo que fue a las 21 horas, pero vino y dio su mensaje en el Congreso.
Pero ahora lo hace por cadena nacional, yo digo, haciendo aún más explícito su de espaldas al Parlamento, es decir, su rechazo al otro poder, que además no lo estoy interpretando, lo dice con todas las letras, por lo tanto no es una interpretación que yo haga. Va a hablar por cadena nacional diciendo que está presentando el presupuesto y se lo va a explicar a la ciudadanía, que es con quien él dice que interlocuta directamente. Sí. Entonces, sin intermediarios. El año pasado, este año, ¿qué pasó? Es decir, a fin del año pasado, que entró el proyecto en fecha, también como va a entrar ahora, el 15 de septiembre, y nunca la Comisión de Presupuesto habilitó su tratamiento. Finalmente lo retiraron. Desde luego que este año nosotros hemos incorporado en el bagaje herramental con el que trabajamos en el Parlamento el tema de los emplazamientos. Así que supongo que si hay condiciones para construir una mayoría suficiente, aunque el emplazamiento creo que se hace por mayoría simple, podremos emplazar a la Comisión de Presupuestos para que ese presupuesto que va a entrar el lunes sea efectivamente tratado. Y el emplazamiento además puede tener plazos, es decir, que tenga que haber dictamen en determinado tiempo. Claro. Porque los emplazamientos que hemos venido haciendo han tenido todos eso, plazos, fechas para reunirse y fecha para dictaminar. Es decir, que la posibilidad de retirarlo me parece que esta vez estaría más difícil si el arco político representado en el Parlamento es consecuente con lo que venimos haciendo, que permitió que aprobáramos las leyes que aprobáramos, que rechazáramos, como rechazamos el otro día, uno de los vetos, etcétera, etcétera. Si esa mayoría parlamentaria se sostiene, efectivamente creo que podríamos estar en condiciones de tratar el proyecto de presupuesto e introducirle los cambios que las mayorías parlamentarias entiendan representan de mejor manera los intereses de el país, las provincias, los municipios y los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en el país. Carlos, tengo que cerrar, pero dos últimas, te pido una línea de cada una. Se confirmó hace minutos la convocatoria en la Cámara de Diputados contra los vetos por el tema universidad y emergencia en pediatría, próximo miércoles. Ya está oficializado y confluirá entonces una enorme marcha seguramente. Va a ser una jornada muy importante, ¿Está ¿no? oficializada ya la convocatoria o el pedido que hacemos nosotros? La convocatoria. Te agarré. Es oficial. La Cámara de Diputados inicia el camino. La convocatoria opositora será para el miércoles 17 de septiembre, 1 de la tarde. Diputados oficializaron convocatoria contra los vetos. Sí. Pero la tiene que convocar el presidente de la Cámara todavía. Falta que la confirme Menem. La tiene que, claro. Yo creo que no puede no convocarla porque el reglamento lo obliga. Cuando un pedido de sesión tiene una cantidad de firmas, creo que más de 10 diputados o diputadas, lo tiene que hacer largamente, creo que tiene la obligación de convocar. Bien. Pero el trámite es así. Se pide la reunión y la convocatoria la hace el presidente de la Cámara. Bien. Hasta que el presidente de la Cámara no convoque, está el pedido de sesión, pero no la convocatoria. Es una... Perdonen el detalle. No, está bien, está bien. Con esa aclaración, que sería bastante hostil si el presidente de la Cámara no lo hace, porque yo supongo otra vez que si todos los bloques piden la convocatoria o hacen la convocatoria es porque ya tienen el consenso para, por lo menos para ir con optimismo al debate, digamos. Sí, señor. Bien. Pero vos viste que el presidente dice, si me rechazan el veto, lo judicializo. Sí. Y en realidad la Constitución no dice eso. La Constitución dice que si el Parlamento insiste con la mayoría especial que fija la propia Constitución, es decir, 2/3, si el Parlamento insiste con los 2/3,
el Poder Ejecutivo deberá promulgar, dice la Constitución. Sí, ahora el tema de discapacidad está bastante comentado ya también. Parece que la opción del gobierno es reglamentarlo de tal manera que no se pueda empiojar en la reglamentación la aplicación de la ley. Y yo creo que es objetable desde todo punto de vista, porque la reglamentación nunca puede ir en contra del espíritu de la ley. Sí. La reglamentación tiende a generar los mecanismos para hacer efectivo lo que la ley manda. Bien. Nunca la reglamentación puede cambiar el sentido. Son todas estrategias sacadas de la galera para intentar impedir que funcione la división de poderes como tiene que funcionar. Sí, y vas a la correlación de fuerza del momento, porque por ahí lo hacía a 6 meses de asumido y qué sé yo, pasaba, ahora distinto, parece ser distinta la escena también, ¿no? Más allá de la regla de juego y lo que vale y lo que no vale, no termina siendo parte de la correlación de fuerza también eso. Sí, sí. Bueno, y lo último... Acabo de recibir, y confirmo, sí. Acabo de recibir que lo que hemos hecho es la presentación del pedido dirigido al presidente, digo a Arcebo, yo soy uno de los firmantes, donde le estamos pidiendo la convocatoria de esa sesión. Bien, queda por saber si el presidente de la Cámara va a ser... va efectivamente a convocar la sesión, digamos. Lo último, sí, Carlos... Entiendo que no podría no, está bien, pero bueno. Está bien. Están cayendo muy fuerte, creo que cerca del 10% bonos y acciones. Sí. Esa escena también está... Porque, a ver, vos siempre decís, bueno, bajan, rebotan, suben un poquito, pero la tendencia es de no recuperar, ¿no? Son varios días, en esta semana caliente fueron varios días de caída. El gobierno va a decir que es porque hay incertidumbre de que se aprueben las leyes de fondo que el país necesita para poder avanzar en la dirección correcta. Y de esto estamos hablando casi desde el comienzo de la gestión Milei. Abrazo, Carlos, gracias como siempre. Chau. Carlos Heller. AM530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios, y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, el periodista Ezequiel Fernández Murs, Gonzalo Aloras, Carca de Babasónicos y Gustavo Bove, escritor y periodista. Novedades en Ediciones Continente. FMI, la trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025
Los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Ideas que vuelvan. El derecho a la libertad de expresión forma parte del corazón de la arquitectura constitucional de la Argentina. Es un derecho que tiene una primacía sobre otros derechos, que forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, y siempre nos regimos por una regla de oro, que es que los periodistas, el trabajo de los periodistas no es susceptible de una censura previa, sí de responsabilidades ulteriores. El contexto es claro, digamos, ante una denuncia de corrupción, el gobierno, en lugar de dar explicaciones, está atacando a quienes lo cuentan. Más a los trabajadores que a los medios, con los que tiene relaciones ambivalentes, tiene sus puntos de fricción, pero su ataque es a los trabajadores de prensa. Que vuelvan las ideas. El gobierno, en lugar de dar explicaciones, está atacando a quienes lo cuentan. Que vuelvan. Cinco y 10 de la tarde, linda jornada en Buenos Aires, alrededores. Enseguida nos vamos a las calles con Fabián Waldman, a la movilización que está yendo de Congreso a Plaza de Mayo.
de universitarios o de la comunidad universitaria y también de la comunidad del Garrahan. En un ratito nomás, Luispa nos cuenta lo que dijeron los... Vamos a repasar lo que dijeron los gobernadores que participaron de la reunión allí en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Muy bien, Néstor, enseguida hablamos de Brasil, ¿no? De la Sí, en un condena a ratito Bolsonaro. tenemos notas sobre Bolsonaro. Repasamos agenda deportiva, Mariano. Sí, compañero. En breve y con un homenaje. Bueno, llegó el momento dulce del programa. Tenemos en la radio los alfajores peronistas de La Dominga, así como escuchan. Lo pueden ver en su Instagram, @la_dominga73, no podía ser de otra manera. ¿Qué hace La Dominga? Yo voy a ir ubicando a Diego Armando Maradona, hecho alfajor. Homenajes a figuras populares en alfajores y otras delicias reposteras. ¿Lo querés a Néstor? Lo tenés. ¿Lo querés al general, a Evita? ¿A Néstor Restivo? Al Diego, a Néstor ¿Estoy Restivo. en un alfajor? Estás en un alfajor, sí. Adivina qué estás haciendo en el alfajor. Comiéndose, autocomiéndose. Comiendo el alfajor. Es infinito, ¿viste? Está el Eternauta. Es como el espejo. Claro. Y yo voy a sumar además a la estrella culona del... Mirá esto. La estrella culona Gran del alfajor. fondo de nuestro océano Atlántico. Espectacular. Bueno, los tenés a todos. Recordamos el Instagram de La Dominga para que puedan seguirla y hacer sus pedidos ideales para regalar y compartir. @la_dominga73. Para mí es un regalo súper original. Te invita, fuera de joda, te invitan Néstor y Marcela a merendar el fin de semana. Caes con los alfajores de La Dominga, la rompes toda. Pero además La rompes mostrá el toda. alfajor, porque es un flor de Sí, alfajor. claro, Mirá lo lo que es el mostré, tamaño de ese alfajor. Mirá el tamaño del alfajor. Y mostrá este que es Perón con los caniches. Y acá está Perón con los caniches. Con los caniches también. Ahí se ve. Mirá, se ve perfecto. Muy bien. Y mirá el espesor de este alfajor. Bueno, ¿quién va a entrarle al Diego? Este para mí es el deportivo. Le corresponde, sí, ¿no? le corresponde, claro. No se le ve a Luispa que no lo quiere ni a Maradona ni a la ¿cómo no selección. lo quiere a Maradona? Ni a Maradona ni a la selección. Dáselo a Néstor. ¿A Néstor? No, ya comí a Perón, pará. Todavía está digiriendo. Se comió a Perón. Que me coma a Diego, también no pará. Todavía está digiriendo a Perón de la vez pasada. No, este te corresponde a vos. Bueno, gracias. Yo le voy a entrar a Perón y a los caniches en breve. En breve. Y le voy a dar la estrella culona a Luis Pablo Gini. Que es nuestro intelectual. Muchas gracias, me encanta. Néstor lo siento. Es nuestro intelectual, Luis. Sí, exactamente. Bueno. Y es culona, efectivamente. Sí, está muy bien hecha, muy bien hecha. Bueno, Néstor, ¿nos vamos a Brasil? No, eso tenemos nota en un ratito. Eso Nos vamos a sí. Nueva York. Nueva York. Porque hubo una votación realmente vergonzosa para la Argentina. Este viernes se votó de manera abrumadora una declaración que favorece la existencia de dos estados en Medio Oriente, el de Israel y el Estado de Palestina, como forma de contribuir a un proceso de paz que cada vez parece más lejos, ¿no? de esta masacre que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza. 142 estados votaron a favor de esta posición, entre ellos muchos que normalmente tenían una actitud distante de Palestina y que de hecho no reconocen al Estado palestino. Me refiero a muchos europeos, Francia, Gran Bretaña, Canadá, Australia. Bueno, hubo 10 países, no sé si ahora podemos ver en la imagen la votación, que votaron en contra. Por supuesto, Estados Unidos e Israel votaron en contra, Hungría y Paraguay, pero te digo los otros 10 naciones que votaron en contra: Micronesia, Palau, Papúa Nueva Guinea, Tongo, Nauru y Argentina. Realmente vergonzoso, una vez más, la Cancillería argentina llevando adelante una postura completamente contraria a la tradición nacional en materia diplomática, rechazando esta idea de dos estados para contribuir a la paz, insisto, en Medio Oriente. Esto surgió de una iniciativa de Francia y Arabia Saudita, una conferencia a partir de lo que se llama Declaración de Nueva York para el arreglo pacífico de la cuestión palestina y la implementación de la solución de dos estados, y el 22 de septiembre se va a votar en la Asamblea General, que seguramente va a ser uno de los momentos más esperados de la semana de alto nivel, ¿no? Y esto a pesar de que Estados Unidos inclusive insiste en que la delegación palestina no va a poder estar presente, incluido el presidente Mahmoud Abbas. Esto habrá que verlo, la idea es que participe porque hay mucha presión al respecto. La verdad que es vergonzoso lo que ha hecho la Argentina en esta votación. Y para cerrar también digo que hace poquitos días, y ocultado por el gobierno argentino, nos enteramos por Amnistía Internacional, el gobierno argentino, el gobierno de Javier Milei, el gobierno del canciller Wergen, retiró a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos. Tema que, insisto, no informó el gobierno, lo hizo sotovoce y lo denunció Amnistía Internacional. Argentina tiene un activo tremendo en materia de derechos humanos y se retira del Consejo. Y hoy comete esta atrocidad de votar en contra de la posibilidad de dos estados. Realmente una línea diplomática que nunca tan horrible había tenido la Argentina en toda su historia. Gracias, Néstor.
¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, ahí hay una información que está circulando bastante, es la renuncia de los abogados de Diego Españolo, el ex titular de Andis, gran protagonista de los audios de la causa 3. Así es, Juan Araoz de La Madrid e Ignacio Rada Schulze. Tengo acá la nota que presentaron, dicen al final por medio de la presente, manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del señor Diego Orlando Españolo. Que son los motivos por los cuales... Ahora le dicen motivos personales. Sí, no, siempre, ¿no? Motivo personal cuando no querés contar qué motivo. Claro. Es parecido al perro me comió la tarea, una cosa para el estilo, claro, ¿no? Sí, se me cayó al agua podrida. Sí, claro, Sí, exactamente. los motivos personales son que tenían que ir al baño. Sí. Hacer cacona. La cantidad, bueno, no, por ahí no están de acuerdo con la... No, ¿por qué? Se cagaron. ¿Los abogados? Y los apretaron. ¿Qué duda tenés? No, que por ahí Españolo toma una decisión con la que no están de acuerdo y renuncia a representación. Y dicen que va por al lado de arrepentido. Vamos a ver. No hay nada confirmado. Está moviendo. Como dijo Geller, la Blanca siempre está moviendo, mueve piezas en función de cómo va avanzando la causa. Recordemos, hay un dato importante, que es que la semana que viene se puede volver a extender, pero se levanta, hay fecha, se vence el secreto del sumario, el plazo del secreto del sumario. Y a partir de ahí van a poder tener acceso al expediente, a la causa concreta, saber de qué se los acusa, si hay imputados o no. Por eso aparece como una información relevante. Ahí le hicimos una consulta a nuestra querida compañera y además compañera de esta casa, Irina Hauser, que está haciendo muy de cerca el tema. Bueno, Luis Paz, definiciones de gobernadores de Provincias Unidas. Así es que, como ya contamos, estuvieron reunidos en Río Cuarto, allí en la provincia de Córdoba, con Martín Yarlora de anfitrión. Quienes estuvieron, además de Yarlora, Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, Carlos Sadir de Jujuy y el correntino Gustavo Valdés. Estuvo también Juan Carlos o Juan Schiaretti, que es candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba, el mismo espacio político que Martín Yarlora. Bueno, como adelantamos, dieron algunas definiciones, por supuesto, en relación a la ley de... Perdón, hoy tengo un día con la garganta muy particular. Definiciones en relación a la ley de los aportes del Tesoro Nacional y a la decisión del Gobierno Nacional de vetarla, y definiciones también sobre el mismo gobierno. A ver, Gustavo Valdés dijo, por ejemplo, no estamos acá para recibir un aporte del Tesoro Nacional ni una obra. Este es un proyecto de país. Si el gobierno quiere una foto, que busque una foto el 9 de julio, que está buena, y hay muchos gobernadores, pero si nos llaman para una foto, ese no es el camino. Y dijo también Gustavo Valdés, insisto, gobernador de Corrientes, estoy cansado de ir a la ciudad de Buenos Aires, al gobierno nacional como gobernador de Corrientes, y que me atiendan funcionarios de tercera línea y que ni siquiera prestan atención cuando vengo a exponer la problemática. Muy fuerte, las declaraciones de Valdés, otrora, no sé, aliado del gobierno nacional. Sí, casi fueron en la alianza en la provincia, digamos, ¿no? Claro, así es. Por nada. Vieron sobre el final. Claro.
Bueno, el anfitrión, Yarlora, este es un grito federal en relación a Provincias Unidas y el reclamo de los ATN. Queremos llevar la sensatez al Congreso y también propuestas. Es una propuesta federal que quiere que no haya que optar entre extremos. Atención. Dijo en relación a las retenciones también que tienen que desaparecer, no nos podemos acostumbrar a que bajen de a poco. Dijo además, en relación a lo que comentábamos más temprano, ¿quién puede creer que el financiamiento del Garrahan pone en riesgo el equilibrio financiero? No nos vamos a mover de la huella, nuestros legisladores acompañarán el financiamiento, y dijo también, el de Javier Milei es un gobierno cruel que no fija prioridades. Esto dijo el gobernador de Córdoba, Yarlora, y un testimonio más, el de Maximiliano Puyaro, dijo, nos unimos en una agenda productiva, el mundo demanda alimentos, minerales y energía, y eso lo tienen las provincias. Acá hay un proyecto político que mira al futuro, al trabajo y a la producción, que el kirchnerismo no se envalentone. Bueno, está, hay entre una muchas clave, otras definiciones. Una clave interesante. Está claro que todas las cosas que hoy ven estos gobernadores de Milei las podrían haber visto el día 1. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Sí, las podemos repasar y perfectamente las podrían haber visto el día 1 porque todas valen todas. No, las vieron, pero se hicieron los boludos. O en realidad no les disgusta tanto el modelo. Por eso. Pero quieren alguna prebenda. No, o no fueron tenidos en cuenta de esa manera. Y también empieza otro. Saben que lo ves a Milei. Milei tiene vuelo corto, no es no es alguien que venga a llegar varios mandatos. Sí, tiene boleto picado. No, tiene boleto picado. Entonces lo saben. Sí, por distintas razones. Ahora lo vemos con más claridad. No sé si todo el tiempo se vio. No, digo porque. De hecho, se especulaba que a los 4 meses se iba. No. Después hubo un rato eso en donde... lo especulaba antes de que diga, se especulaba antes ni siquiera de que diga qué iba a hacer con el gobierno. No, pero por las características del personaje. Claro, cuando asume en diciembre, se calculaba que en abril, mayo renunciaba. Está bien. Después hay 4 o 5 meses en donde se dudó, dijo, che, pará. Pero nos metió la ley base por donde sabés. Pero ya a los 8 o 9 meses sabíamos que todo. Pero para mí no es incompatible. No, pero quiero aclarar por qué también lo digo. No son miradas incompatibles las que ustedes plantean. Pero además digo, ¿por qué planteo cautela? También porque no nos comamos, ¿cómo se dice? El chancho antes de haberlo matado. El desayuno, la cena del desayuno. Claro, digo, porque hubo un triunfo muy importante el domingo pasado que hay que sostener, que hay que alimentar. Pero aún con una derrota del domingo pasado. Si no gana otro, nadie pierde. No, pero no es por eso, porque es inviable. Si inviable. Lo que está pasando es inviable. Provincias Unidas no va a ser el. Pero ganó en Cava y yo te digo, es inviable. Si hubiera ganado en la provincia, yo te decía, es inviable. Lo que no quiere decir que esto suceda, que por ahí, por ahí se transforma en viable. Bueno, pero tengo que dar mi opinión. Mi opinión es que tiene el boleto picado. ¿Qué querés que te diga? Más que boleto picado, yo lo que digo es... Para que sectores políticos pierdan, tiene que haber otro que gane. Eso es lo que digo. Eso está claro. Eso es lo que digo. Pero aún así, aún en la peor crisis institucional, nunca creímos que el proyecto de Milei era un proyecto que venía a refundar la Argentina ni a quedarse durante varios mandatos. Nadie lo creyó, ni ellos mismos lo creyeron. La pregunta era, bueno, ¿cómo va a ser el recorrido con algo que en términos de modelo de país y en términos personales y de gestión es un disparate por donde lo mires? O sea, mi pregunta siempre fue... Es una divergencia. ¿Qué país nos encontramos después de semejante daño? Pero dicho Esa eso, es la pregunta. Dicho eso, más allá de eso, todas estas cosas se podían ver en el comienzo. Entonces volvamos al origen. Lo que hoy están haciendo Provincias Unidas es tratar de refundar en un momento en el que ellos sienten por supuesto, que hay un quiebre. Una oportunidad. Claro, que tienen la oportunidad, que se les adelantó incluso probablemente la oportunidad, pero siempre supieron está muy que bien lo que hacen los gobernadores de Provincias Unidas. Está lógico. Y son antiperonistas, son antikirchneristas o lo que fuera. Yo también lo digo porque tuve en las últimas horas una conversación con un candidato en la Ciudad de Buenos Aires de la lista de Fuerza Patria y de verdad creen que medio que la cosa ya está. Y me parece que no es tan así. El partido hay que jugarlo hasta el minuto 90. Eso está claro. Te diría más, hasta el 96. Eso. Te diría que hay que jugarlo. Hasta el 96. Pero lo que no quiere decir que uno pueda decir,
que el partido está claramente inclinado hacia un lugar y que esto... Pero ¿qué partido? El partido no está ni cuando se vaya Milei. El partido va a seguir jugándose porque lo que deja... La lucha de clases... Más allá de lo eterno, más allá de lo eterno. Lo que quiere decir es, todo lo que Milei deja, establece, rompe, y toda esa reconstrucción no va a ser una reconstrucción en el absoluto... En poco tiempo. No, en la nada, digamos. Va a ser una reconstrucción peleada, disputada. Sí. Porque va a haber otros sectores que no van a querer hacer lo mismo que Milei, pero con otros modales, no sé, van a querer dejar instalada esa normalidad, ¿no? que plantea Milei. El otro día nos decía Juan Carlos Junio, en la charla que tuviste en Floreal, gente que decía, el establishment es infiel con los suyos, desde ya con los enemigos también, pero con los suyos es infiel, va tomando al que le sirve, ¿no? Es muy interesante eso. Bueno, la seguimos porque llegó para quedarse esta parte de la discusión. Nos vamos a las calles de Buenos Aires porque ahí está pasando cosas en este mismo instante, no hay que esperar nada, viene ocurriendo hace mucho. Está Fabián Waldman, insisto, en la movilización de la comunidad del Garrahan con también otros sectores como en las universidades, de Congreso a Plaza de Mayo. Fabi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, una columna que arrancó alrededor de las 4:20 del Congreso y ya estamos aquí en Plaza de Mayo con un escenario montado sobre el acoplado de un camión. La palabra en estos momentos de obrero de los trabajadores ferroviarios, ya lo hizo Alejandro Crespo del Sudna, con una muy abigarrada, muy importante, una movilización planificada por la izquierda, te digo, hace unos días, y hoy que te cuenta con la presencia de trabajadores del Garrahan. Estoy con Gerardo Oroz, Alejandro Likovich, antes le entrevisté a Alejandro Likovich, el delegado de los trabajadores. Bueno, Alejandro, en primer lugar, consultarte qué sensación tuviste cuando conociste el veto de Milei a la emergencia de discapacidad. Bueno, por supuesto bronca, por supuesto también la certeza, ya la teníamos de antemano de que así iba a ocurrir, pero al mismo tiempo estamos envalentonados, porque el veto de este gobierno no es una señal de fortaleza, es el veto de un gobierno que está en crisis, que está debilitado, que está desautorizado, y por eso es el momento de dar un paso al frente. Esta acción que estamos haciendo hoy es una primera acción callejera que para nosotros era muy importante, tener un rápido reflejo de rechazo a los vetos y juntarnos con los sindicatos que están dispuestos a pelear. Lamentablemente las centrales sindicales no están convocando a ninguna acción. Ahora, el miércoles que viene de vuelta vamos a ir a las calles porque se van a tratar los vetos tanto a la emergencia en pediatría como al financiamiento universitario y va a ser una oportunidad para que el pueblo argentino se exprese masivamente en las calles y le demos un golpe de gracia a este gobierno que ha quedado completamente debilitado, pero que no se desprende automáticamente que de eso se satisfagan los reclamos populares, tenemos que conseguirlos. ¿Cómo vivió la comunidad del Garrahan esta situación? Ahora arriba del escenario va a haber madres, cada una de las madres con su nombre, padre de quién ha sido, madre de quién ha sido. Bueno, es una característica de esta lucha, una enorme unidad, por supuesto, entre los trabajadores y trabajadoras del hospital, pero también de las familias. Hoy hicimos paro, hicimos una asamblea masiva durante el paro, votamos parar la semana próxima, como te decía, el miércoles 17, y en todas estas actividades están las familias presentes, que quieren defender al hospital y que saben que los trabajadores y trabajadoras del hospital tienen que ser cuidados, tienen que ganar un salario, hay que frenar ya la migración al sistema privado porque es una privatización de la salud. Estas familias saben que si esos profesionales se van a las clínicas de Nordelta, como la que se está armando ahora de pediatría de alta complejidad, bueno, se cae el sistema público y se les niega el acceso a algo tan necesario. Por eso esta lucha empieza como un conflicto laboral, pero indudablemente tiene un alcance mucho más vasto. Pablo, te escucha Likovich. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por este rato. Te quiero preguntar por esta movilización. Primero el reflejo muy importante, como vos recién lo decías, todos en camino a una gran movilización el próximo miércoles. Entiendo que ya está hecha la convocatoria en la Cámara de Diputados para los dos vetos, para tratar de revertir los dos vetos. Movilizaciones que está claro ya se logran hacer multitudinarias de distintos sectores, tiene un peso muy importante de la calle cada vez que hay una convocatoria de esta característica, pero cae en una escena nueva. Te quiero preguntar por eso, ¿cómo ves este momento del gobierno y este momento de la calle? Sí, para mí es fundamental lo que vos señalás, porque ha habido movilizaciones en el pasado que han sido multitudinarias. Esas movilizaciones de algún modo fueron horadando la autoridad política del gobierno, fueron demostrando en las calles que no era cierto que hubiera apoyo popular a su ajuste criminal, pero ahora en este momento esa discusión quedó saldada en forma definitiva. Es decir, es un gobierno que está
en retirada, que solo ha podido gobernar por el soporte que le dieron en el Congreso, por el soporte que le dieron gobernadores. Bueno, ese tiempo se acabó y ahora es el momento en que los trabajadores demos un paso al frente, porque no podemos estar esperando a que hipotéticamente el gobierno mejore su rumbo. No lo van a hacer, se lo tenemos que imponer. Y es un gobierno que tira golpes, pero como un boxeador que está groggy, que ha sido muy sacudido y que si uno lo empuja se puede caer. Entonces, hay que pelear, el problema no es la caída en abstracto, sino que se satisfagan los reclamos populares, y eso está planteado concretamente ahora. Alejandro, gracias. A usted. Fabi. Bueno, le agradecemos entonces a Alejandro Likovich. Te cuento que hay un fuerte dispositivo de seguridad de la policía de la ciudad rodeando a los manifestantes sobre la vereda de Cabildo, sobre la vereda del antiguo edificio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y una manifestación que llega desde Bolívar hasta la mitad de la plaza, bastante abigarrada, a pocos metros de una Casa Rosada que a esta hora ya prácticamente no tiene ningún funcionario, salvo quizá Santiago Caputo y Lule Menem, cada uno en su despacho, Pablo. Fabi, gracias. Volvemos en cualquier momento. Abrazo grande. Abrazo. Fabián Waldman, desde Plaza de Mayo, movilización. Me pareció interesante eso, ¿no? Rápido reflejo, decía el dirigente del Polo Obrero, ¿no? Es del Partido Obrero, del sí. Partido Obrero. Partido Obrero. 5 de la tarde, 31 minutos. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ICBC. El futuro nos inspira. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI, compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país.
Ideas que vuelvan. El modo que se construye gobernabilidad hoy es producir un cierto tipo de escena que al ponerse en el estado de show generan efectos sobre la subjetividad, el modo que se replican, funcionan, existen en las redes. Por eso no les importa tanto que no haya masividad, no haya un pueblo festejando el desfile militar. Les interesa esas imágenes y le interesa también cómo eso resuena después en otra escena, que es una escena estrictamente digital y mediática. Que vuelvan las ideas. Que al ponerse en el estado de show generan efectos sobre la subjetividad. Que vuelvan. Ahí estamos. Bueno, digamos que Deportivo Riestra le ganó 2-0 Central Córdoba y es puntero, señores, puntero de la zona B. Qué gran equipo Riestra. Sí, un equipo de la puta madre. Tenemos en la zona A el puntero es Barraca Central con 14, en la zona B es Riestra con 16. No sé si esto les habla del fútbol argentino. El segundo detrás de Barraca Central es Central Córdoba de Santiago del Estero. No sé si esto les habla del fútbol argentino. Bueno, la cuestión es que va a haber fútbol hoy, fútbol y del bueno. Tenemos a las 19 Racing San Lorenzo, un partido muy interesante. ¿Llegás? Sí. Llego justito entre este programa y QR. Bien. A las 19. ¿Tenés alguna premonición? Yo creo que gana San Lorenzo de contraataque. ¿Dónde se juega? Perdón, Cancha de Racing. 2-1. Bueno. 19 Huracán Vélez, otro muy buen partido. Sí, también coincido. Y además que es medio clásico, ¿viste? Sí, lo decíamos es un clásico más moderno. A las 21:15. Es muy llamativo, porque Vélez tiene un partido aparte con San Lorenzo. Sí. Por razones no tiene ningún partido espantosas. aparte con San Lorenzo. Pero se armó una pica en un momento, ¿te acordás? Ninguna, no, Vélez no existe para San Lorenzo. No sé, así hincha, boludo, te estoy diciendo en serio. Soy hincha. Te banco. ¿Qué querés que haga? Soy hincha. En serio, no puedo en no un ser momento lo que soy. Era un partido muy picante, No, Vélez San Lorenzo. No, la verdad no. San Lorenzo es el clásico de San Lorenzo es Huracán. Les hablo en otro momento, en serio. Bueno, decía 21:15, Newell's contra Atlético Tucumán, 21:15 a la misma hora Lanús Independiente Rivadavia. Mañana a las 14:30 Godoy Cruz Barraca Central, el puntero. A las 16:15 Independiente Banfield, a las 19 Estudiantes River, un partido interesantísimo. 21:15 Sarmiento Aldo Civi. No dijiste nada de Independiente Banfield, partido interesante. Lo quisiera ver, pero tenemos 2 tribunas que no entra la gente y me quedé sin entradas. ¿Seguro? Sí, si se mandaron un cagadón, boludo, ¿cómo querés ir a la cancha? Pero se mandaron un cagadón. Pero vos tenés... socio, pero... No, pero dicen que está todo ubicado. No, pero hay 2 tribunas, se quedó con 30%, 20% menos de estadio. A las 19 del domingo, qué lástima. Me da mucha tristeza que no estoy pueda ir. diciendo que me da bronca no poder ir, nada más. A las 15, Help contra Unión. El domingo a las 15 Help contra Unión, a las 15 a la misma hora Instituto Argentino, 17:30 Central contra Boca, no sé por quién va a echar Caruso. Por favor. ¿Por quién vas a hinchar? Están muy boludos hoy. Pero ¿con quién te quedás? ¿Con Di María o con Paredes? ¿Cuál de los 2 equipos de azul y amarillo querés que gane? gane? Voy a buscar información. A las 20 Tigre Talleres y a la misma hora Defensores de Justicia contra Platense. Amigos, esta es la jornada de fútbol. Me cuentan que Miguel Ángel Russo volvió Russo al entrenamiento y que probablemente mañana viaje para el partido de Boca. ¿Sabés lo que va a ser la recepción de la gente central a Miguelo, no? Va a ser todo un espectáculo, en serio. No le digan Miguelo, se llama Miguel Ángel Russo. Chao, listo, no. Bueno, ahora sí nos metemos en la actualidad. Yo te digo, es un tema, por supuesto, de Brasil, es un tema regional, absolutamente de impacto regional. Estamos hablando de la condena a Jair Bolsonaro por parte del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, Néstor. Ayer llegaron ustedes a estar al aire en el programa cuando se supo que ya 3 de los 5 jueces del Tribunal Supremo le dio 27 años. No teníamos la condena en ese momento, teníamos la decisión, la que habían conformado mayoría. Claro, lo que pasa es que al ser 3 ya sobre 5 es irremontable. Son 27 años de condena no solo para Bolsonaro, sino para los que colaboraron con él en la intentona de golpe de Estado, de atentado contra la democracia. Y bueno, muchos temas
temas para hablar con el entrevistado, cómo sigue, las presiones por una probable o no amnistía en el futuro, la postura que tiene Estados Unidos de defensa de Bolsonaro y de crítica al gobierno de Lula. Muy fuerte la palabra de Marco Rubio, ¿no? Totalmente Sí. fuerte y inapropiada en absoluto. Está nuestro colega Darío Piñotti, muy admirado por todos nosotros, desde Brasil, por supuesto, corresponsal de Página 12, entre otros medios. Darío, Pablo Caruso, Néstor Restivo, todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? Amigos, Pablo, Néstor, un abrazo, ¿cómo están? Muchas gracias, Darío, por atendernos en este rato. A ver, primera pregunta es ¿qué impacto o cómo impactó esta noticia en la sociedad brasileña? Si este despacho fuera televisivo o la nota de un diario, habría que escribir, y no estaríamos siendo en nada originales, la palabra historia, toda con mayúsculas. Es un hecho absolutamente histórico. Es un hecho que hace poco más de 2 años, en enero de 2023, el 8 de enero de 2023, hubiera sido impensable, Pablo y Néstor, aquel día miles de bolsonaristas, según la sentencia, bajo las órdenes de una estructura de la cual Bolsonaro era el jefe, una estructura militar subversiva, destruyeron el Congreso, el Palacio del Planalto y el Palacio de Justicia donde estábamos ayer, que 2 años y tanto después esos responsables hayan sido procesados, hayan sido condenados y sean ellos un capitán del ejército, Bolsonaro, líder de la organización sediciosa, y 4 militares de alto rango, 3 generales de 4 estrellas, que son los de más alto nivel en el escalafón militar, y un ex jefe de la Marina, un almirante. Hoy Brasil amaneció como si fuese un día cualquiera. Hay Brasil después del juicio, hay gobierno y hay democracia. Esta versión es una versión, obviamente, del impacto a primera vista de lo que ocurre hoy en Brasil y particularmente en Brasilia. ¿Eso da a entender que este fue un punto y aparte? No. Este es un punto y coma. Es decir, vos lo decías, lo decía Néstor en el inicio, ¿qué pasará con la amnistía? ¿Qué pasará con esa organización subversiva de la cual la mayoría de sus miembros siguen en libertad? ¿Y qué pasará con esa organización que sigue teniendo en Jair Bolsonaro a un general en las sombras, aunque él sea capitán, un general en las sombras, porque en su mansión, a unos 4 kilómetros de donde les hablo, aquí en Brasilia, sigue funcionando como un cuartel general desde el cual se emiten órdenes muchas veces inconfesables para su ejecución. Una probablemente emitida por él y puesta en ejecución horas más tarde, ayer, luego del fallo, es la que cumplió su hijo, uno de sus hijos políticos en el sentido de que desempeñan actividades políticas, que es Eduardo Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, muy conocido en Argentina, entre otras, porque es declarado amigo de Javier Milei. Dijo Eduardo Bolsonaro en Washington, luego de que su padre fue condenado a 27 años y 3 meses de cárcel, lo que es necesario ahora, y podría ser que el presidente Donald Trump lo ejecute, es que se envíen cazas F-35 para atacar a Brasil y restituir la libertad. Palabras que, además de haber sido dichas y publicadas en un vehículo, en un órgano privado, un medio de comunicación, Metrópolis, muy conocido acá, obviamente conservador, está el audio, lo cual hace más, duplica el impacto de esas declaraciones, que no son las primeras, que se suman a otras dichas hace 3 días por la vocera de la Casa Blanca, quien también dijo, las respuestas a Brasil pueden ser de cualquier índole, inclusive armadas. Sí, la pregunta es, ¿estamos ante el riesgo de que Brasil se convierta en otra Venezuela, en otra víctima de un ataque militar inminente de los Estados Unidos? La respuesta es categórica, no, pero que los anhelos del bolsonarismo están en ese sentido, la respuesta es sí. Néstor. Darío, ¿qué tal? Te quiero preguntar, más allá de las presiones externas, sobre el frente interno, ¿no? ¿Qué pasa con la derecha brasileña en el Parlamento, el bolsonarismo? ¿Qué posibilidades reales o no se dan para que puedan eventualmente revertir una decisión judicial a partir de una amnistía? ¿Cómo está ese cuadro de situación? La reversión en lo estrictamente jurídico de la condena es improbable, porque es la última instancia de la justicia, es la Corte Suprema de Argentina, el Supremo Tribunal Federal, y lo único que resta, que es casi algo
administrativo es que se presenten cuestionamientos, no apelaciones, a algunos detalles del fallo que pudieran tener consecuencias secundarias. Son así llamados aquí en el lenguaje jurídico embargos. Ahora bien, la disputa para que en el Congreso, en primera instancia en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, se apruebe una amnistía, están muy avanzadas. Lo reiteró en la noche de ayer otro de los hijos políticos del expresidente al dejar la mansión de un barrio privado de Brasilia en una región muy acomodada llamada Jardín Botánico. Me refiero al senador Flavio Bolsonaro. Dijo él: esto no ha terminado, vamos a luchar por una amnistía amplia, general e irrestricta. ¿Qué significan esas tres cualidades o desperfectos, según desde qué lado de la democracia se los observe? Que sea amplia, general y restricta quiere decir que se aspira no solo a que todos los condenados sean beneficiados, sino a que todos sean automáticamente rehabilitados políticamente y a que todos queden en el futuro, esa es la magnitud del proyecto, en el futuro inmunes ante posibles nuevos atentados a la democracia. Ese es el texto que está hoy impulsado por un pastor poderosísimo, el pastor Sóstenes Cavalcanti, que es además el jefe del bloque de los diputados del PL. De tal suerte que esa embestida, preparémonos, porque la semana que viene, posiblemente desde el martes, cuando es la reunión de los líderes de bloques en la Cámara Baja, va a redoblar. Si llegan o no a conseguir el objetivo, es todavía un destino abierto, pero que ellos van a concentrar sus fuerzas en ese punto, por cierto. Claro que de obtener media sanción en diputados no sería tan sencillo lo mismo en la Cámara Alta, pero que ese es el primer objetivo y no el único. Darío, seguramente estás al tanto de un caso que hay en la Argentina de corrupción a partir de unos audios que vinculados a coimas en el sector de salud, y una de las personas que apareció como confidente de Españuelo, que es el principal sospechoso, es Fernando Cerimedo, ¿sí? Editor de La Derecha Diario en la Argentina y un hombre muy vinculado al bolsonarismo. ¿Qué tuvo que ver él con todo ese episodio que se caracterizó como un intento de golpe de Estado, ¿no? Y de atentado contra la democracia? ¿Y en qué situación judicial está? Sí, por cierto, estoy conociendo la información sobre Argentina y detalles de esos los obtuve hoy gracias a la colega Irina Hauser, que me los hizo saber, colega del diario Página 12, y que pueden ser, no el escándalo en Argentina, pero sí el nombre de Cerimedo, una clave para una madeja de la cual hasta el momento se ha jalado muy poco, Néstor. Y digo por qué, y esto está directamente en la noticia de ayer, de antes de ayer. En uno de los votos más extensos, durante 14 horas, al comienzo del voto, y estamos hablando del voto del juicio del siglo, de uno de los jueces, se citó a Cerimedo. Y durante los interrogatorios a militares que participaron en la conspiración, militares muy importantes, me estoy refiriendo, por ejemplo, a un general al que se le atribuye en la denuncia haber elaborado el proyecto Puñal Verde Amarillo que constaba en matar a Lula. Ese general, cuando es indagado por la Fiscalía, cita a Cerimedo, y también otro general que trabajaba con él en esos audios, que además son de acceso relativamente público, y explican la importancia que tuvo él en su momento para contribuir a divulgar la noticia falsa de que las urnas electrónicas permitían el fraude. Esa participación de Cerimedo no ha sido investigada debidamente, en mi opinión, porque él en su hora fue de los indicados por la Policía Federal para ser procesados. Una vez que esta indicación de la Policía Federal llega a la Fiscalía, a Cerimedo, el argentino Cerimedo, el editor de La Derecha Diario, se lo excluye, lo cual dio lugar a algunos grupos de derecha de los cuales fui informado en Argentina que vieron que no pasó nada. En realidad estaban nuevamente desinformando. Sigo con una historia en la cual hay un argentino involucrado en el escándalo, no, en el proceso del golpe. ¿Por qué? Porque el fiscal dijo que estaba excluido porque no pudo comprobar que Cerimedo estuviera consciente de lo que estaba haciendo. Es decir, el argumento del fiscal es bastante insustancial, y por lo que pude recoger
en fuentes judiciales es porque el fiscal no quiso complicarse la vida sumando a un argentino en una causa que ya de sí es complicadísima. De tal suerte que las digitales de Cerimero están en esta historia, y si les parece, les cuento las de otro argentino, que están tanto o más envueltas en esta historia, que es la del presidente, son las digitales del presidente Javier Milei. A esta hora, el expresidente Jair Bolsonaro está en prisión domiciliar, no por el golpe de Estado, sino por una decisión cautelar del juez, el instructor, el relator del caso, el juez Moraes, porque descubrió en el celular de Bolsonaro un documento de 33 páginas con membrete oficial dirigidas al presidente argentino, Javier Milei, incluso escrito con defecto porque dice Milei, en el que le pide asilo político. La investigación de la Policía Federal dice que sí, Bolsonaro planeaba fugarse de Argentina, y uno de los destinos, el primero sería la Embajada de Brasil, el segundo la de la Embajada Argentina. Por eso ayer Bolsonaro no estuvo en el juicio, porque está preso debido a que la Corte teme que se fugue, y uno de los destinos a donde se pudiera fugar es la Argentina. Hasta donde vi, Darío, Milei no hizo referencia, ¿no?, a la condena a Lula. Perdón, a Bolsonaro, disculpas. Lo que, por lo menos a lo que se publicó hoy aquí, no hay de Milei, pero sí de la vicepresidenta Villarruel. Sí, de Villarruel sí, un poco deja puntos suspensivos, ¿no? Deja interrogante, un interrogante abierto respecto de Cristina y de Bolsonaro, que le parece grave que haya expresidentes presos, etcétera. Pero de Milei, hasta donde entiendo, no. Sí, yo no he visto nada. Y esto que nos contás, acá no lo teníamos tan claro, por lo menos. Darío, bueno, lo vamos a seguir momento a momento. Por supuesto, yo insisto, es una noticia de impacto regional, con alcance, por supuesto, en los Estados Unidos, respecto a lo que decías en un comienzo, y esa palabra de Marco Rubio. Te agradecemos, como siempre, la densidad de la información que compartís con nosotros, Darío. Un gran abrazo. Un gustazo, queridos. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Darío Pignotti, muy fuerte, muy fuerte. La declaración de Estados Unidos es tremenda, la situación es muy histórica, como bien dice él. En Brasil nunca se juzgó a nadie, nunca hubo un militar preso, por ejemplo. La transición hacia la democracia fue muy distinta a la Argentina. Y creo, dentro de la complejidad del escenario, que Lula sale fortalecido, en un momento de complejidad que tiene, sale muy fortalecido con esta condena. Gracias, Néstor. Que vuelvan las ideas, que vuelvan. Y Hamilton decía que no, que era también por las dificultades. Por supuesto que hay dificultades. Por supuesto que hay dificultades, Hamilton. Bueno, vamos a dejar para otro momento la discusión que se planteó en la nota anterior sobre si, no la vamos a hacer ahora porque tengo material, pero me gustaría algún día entrar a esa discusión, que ¿cuál es? Si tiene que haber amnistía o no para los expresidentes. Es un tema que a mí me resulta muy interesante de debatir y de discutir. Bueno, lo agendamos. Si algún día les gusta la idea. Sí, no, es muy raro a este plantel tirarle esa, ¿no? Claro. Bueno, ese chasquibún y no hay tiempo. No hay tiempo. Ni ahí picamos. Ni ahí picamos, ¿no? Bueno, no hay tiempo porque tengo un homenaje de una persona que hace una semana aproximadamente hubiera cumplido 91 años. ¿Quién? No voy a decir quién todavía, se van bueno. a ir dando cuenta con el paso de la narrativa que voy a desarrollar a partir de ahora. Es una persona que nació en 1934 y que debuta en 1957 en Atlanta. Es campeón de la Copa Suecia en 1958, en 1960 juega en el equipo el Atlanta de los Claveles, que es un equipo que entraba a la cancha y arrojaba claveles a la tribuna. Un equipo que era dirigido por Osvaldo Subeldía, y ahí es donde conoce al Huevo por primera vez y se hacen bastante amigos. Después el equipo ese del Atlanta de los Claveles formaba con Gatti, a ver si le salta el nombre de quien estoy hablando. Gatti, Clariá Inuin, De Panzo, Carlos Timoteo Gribol, Bettinotti, Mario Gribol, Biagio, Artime, Alberto González y Roque. ¿De quién se imaginan que estoy hablando? Yo ya lo sé. Y dígalo.
Don Carlos Timoteo Exactamente, Grigol, Carlos Timoteo Grigol, que en 1966 se va a Rosario Central. Sí, señor. Y en 1969 se retira en Rosario Central, se queda a cargo de las divisiones inferiores. Y en 1973 consigue el título con Rosario Central en el campeonato nacional de ese Sí, año. señor. Es el primer campeonato, hacía muy poquitito que se había retirado del fútbol Timoteo, y consigue ese título muy importante que a mí me hizo llorar, recuerdo, porque San Lorenzo queda fuera de la Copa Libertadores y me dio mucha tristeza. En ese momento yo tenía 12 humildes años. Pensé que llorabas de alegría por el campeonato de Central. ¿Cómo se conocía ese equipo, vos que sos hincha de Rosario Central? El equipo campeón de 1973. ¿Cómo se lo conocía? ¿Cuál era el apodo? No recuerdo. Los Picapiedras. ¿Te gustó o no? No recuerdo. Bueno, eran los Picapiedras. No recuerdo. Bueno, después se me borró por completo. Grigol se fue a México, después vuelve a Rosario Central, va por un ratito a Kimberley y en 1980 recala en su momento más glorioso en Ferrocarril Oeste, equipo que dirige hasta 1987 y con el que sale campeón en el Nacional de 1982 y en el Nacional de 1984, una recordada final contra River que le gana 3-0 en la cancha de River con gol de Adolfino Cañete. Hugo Norenberg, el gol vino de Rosario, la primera nota que hice en Clarín en el año 83, fue la primera que escribí en Clarín. En el 83, Hugo Norenberg, el gol vino de Rosario, de Rosario, creo. No, de Misiones, el gol vino de Misiones, y el tercer gol lo hizo Márcigo, que fue la figura de aquel partido. En el segundo partido, en la cancha de Ferro, ganó Ferro 1-0 con gol de Adolfino Cañete, y el partido se suspendió a los 20 minutos del segundo tiempo. ¿Por qué? Porque la gente de River gritaba despacito, 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 les quemamos caballito. Y así efectivamente ocurrió, casi prenden fuego la cancha de Ferro a los 20 minutos del segundo tiempo. No nos riamos de estas barbaridades, no puede ser. Bueno, en 1987 Carlos Timoteo Grigol se va a River y él tenía una noción de lo que era educar a los niños en las divisiones inferiores. Entonces él contaba de la siguiente manera cómo se tenía que pensar a un niño que llegaba a un club de fútbol. Que a veces vos le decís muy bien, la obligación tuya es de ir al colegio. Pero vos venís a la mañana acá y vas a ir a la tarde a como el colegio. Y mañana te venís con tu papá o tu mamá, que yo le voy a decir que tiene que venir a como el colegio. ¿Por qué? Porque si vos le dejás toda una tarde o toda una mañana, o duermen hasta las 12, o se van hasta las 2, las 3 de la mañana a cualquier lado. Carlos Timoteo Grigol decía además que los niños tenían que prepararse para un futuro lejos del fútbol, porque él decía, llegan apenas un 1 o 2% de aquellos que comienzan las divisiones inferiores, y entonces aquellos que no llegan tienen que estar preparados para afrontar la vida. ¿Querés decir algo, Néstor? Porque te veo muy interesado. No. Bueno, en 1993 vuelve a Ferro y en el año 94 llega a Gimnasia de Esgrima de La Plata, que consigue 3 subcampeonatos en el Clausura 95, Clausura 96, Apertura 98, 3 subcampeonatos muy recordados. También me hubiera gustado que uno de esos se y sí, a mí también. Totalmente. No el que disputó con San Lorenzo, pero no, sí, el de Independiente. El Independiente fue el que le quitó Independiente. El Independiente. Pero Independiente. No, ese era San Lorenzo, justamente. Ese no. Yo me acuerdo que Independiente de ese partido, me lo acuerdo, casi que ni lo hizo fuerza. O sea, fue un tema de gimnasia, un tema casi diría psicológico. ¿Mazzoni era el que hizo el gol de ese partido? Sí, Mazzoni. Él creía, Grigol, era un poco, a veces un poco pagado de sí mismo, entonces él creía que estaba dejando un legado para el futuro, entonces consideraba que los jugadores de su equipo tenían que tomar notas de los entrenamientos para después poder usarlas en el futuro si alguna vez llegaba el entrenador. Bueno. Escúchenlo, él mismo lo cuenta. Nadie venía a un entrenamiento si no venía con el cuaderno. Lo tenía que presentar el cuaderno. ¿Desde la novena o en primera? No, de primera división y reserva, como es. ¿Me entendés? Sí. Entonces, tenían que ellos demostrar al otro día qué es lo que habían hecho el día anterior. Sí. En el cuaderno se anotaban los trabajos que se hacían. Todos los trabajos que se hacían. Lección. Eso le sirve para que él, cuando se presente a conducir un equipo, diga, muy bien, yo tengo este cuaderno, yo voy a empezar por el primer día. ¿Qué hicimos nosotros hace 10 años? No puedo creer. Y algo le puede llegar.
Bueno, tenía un poco, era un tipo con mucha responsabilidad, pero también tenía mucho sentido del humor. Su sentido del humor se manifestaba de la siguiente manera, por ejemplo, en un partido contra Ferro, él estaba muy preocupado por el asunto de que no había pelotas. Entonces ocurre esta situación. Hoy lo vi más de casa pelota que de técnico, ¿puede ser? Así, para que el juego sea continuado. Que siga el espectáculo, entonces. Así es. ¿Le gusta la bandera que le hicieron? Sí, una cara de viejo. Lo mataron, ¿no? Me mataron, 84 me pusieron ahí. Mucho sentido del humor tenía el viejo Gribol, la verdad que era un tipo muy querible. En su paso por Gimnasia Esgrima La Plata queda para el recuerdo una memorable situación con el Yagui Fernández, no sé si alguno de ustedes la recuerda. Claro. Partido previo a ese que mencionábamos con Independiente, en cancha de Ferro, el Yagui Fernández se arroja desde atrás, derriba a un jugador de Ferro y el árbitro lo expulsa. Ocurrió lo siguiente. Morán, Fernández, Biasotti. El Yagui Fernández se estaba molestando, lo van a echar, ¿eh? Sí. Te van a rajar, Yagui, me parece. Rusio le Ya se había avivado. Señoras y señores, cuando faltan 7 minutos, escuchen a Timo. Se queda con 10 jugadores, Gimnasia y Esgrima La Plata. ¡Son unos estúpidos, son! Se enloquece el Timo. ¡Están diciéndote lo mismo! ¡No sé qué mierda querés hacer! ¡Querés salir campeón de la concha de tu hermana! Espectacular. Querés salir campeón de la concha de tu hermana. Espectaculares. Al Yagui Fernández, fue extraordinario. Re caliente. Recontra caliente. Él le Usando pegaba. la metáfora, ¿no? Sí, la muerte de la metáfora. Él le pegaba cachetadas a los jugadores antes de entrar a la cancha. Dice que le En el pegaba. pecho. En el pecho y en la cara también. Le pegaba sopapos. Una vez jugando un partido contra Estudiantes, le pegó en el pecho a Gribol y uno dice: no, ¿qué haces, loco? Pero bueno, la cuestión. ¿A quién? A Bilardo. Ah. A Bilardo, ¿y qué haces, loco? Dijo Bilardo. Él dice que le pegaba cachetadas, que eso se había acostumbrado en 1969 cuando dirigía las divisiones inferiores de Rosario Central, porque hacía mucho frío y los jugadores estaban desabrigados. Entonces que lo pegaba para que entraran en calor. Entonces entraban todos calientes a la cancha porque él les pegaba sopapo por todos lados. Bueno, este es el recuerdo que hacemos de Carlos Timoteo Gribol. La verdad que es un tipo muy querible y que le dejó muchísimo al fútbol argentino. Bueno, nos estamos despidiendo después del homenaje a Timoteo de Mariano Hamilton, muy lindo, por cierto. Mariano, nos vamos hacia un fin de semana a tratar de recuperar un poquito de energías. ¿Qué les parece? Que no lo vamos a lograr. ¿No? No. Pero hay que proponérselo. Hay que proponérselo. ¿Que nos vamos esta noche a QR? Sí, no, tenés razón. ¿Entramos en las vacaciones? No. El fin de Vacaciones. semana. El fin de semana. Está bien, igual, el fin de semana se anhelan como vacaciones casi, ¿no? Para mí son vacaciones. Bueno, nos vamos, quédense con Andrea Recupero y la vuelta completa en la 530. Néstor, buen fin de semana. Que pasen Igualmente, bien. chau. Chau, Luis Paquerido. Adiós. Abrazo, Mariano. Corro. Chau. Hasta el lunes, pasen bien.